Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este impresionante tutorial de WordPress vamos a aprender cómo crear diagramas o gráficos para colocarlos dentro de su página web. Con diagramas o gráficos hablamos de gráficos de torta, de barra, de líneas, todo el que ustedes quieran elegir. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre, muy agradecido con todos aquellos que me están invitando a un café por medio de mi página web, obviamente con los que ya se generaron o se suscribieron como miembros de mi canal y a todos aquellos que contratan mi servicio de desarrollo web por medio de mi página. Dicho todo esto, iniciemos. Me encuentro como administrador dentro de un sitio de WordPress y vamos a hacer esto de generar los diagramas con 3 plugins diferentes. Para esto entonces vamos a hacer el primero, vamos a ir a plugins, añadir uno nuevo. Aquí vamos a buscar WP Chart and Graph. Esperamos a que se ejecute el filtro y este es el que vamos a necesitar. Pulsamos en instalar y como siempre en solo unos segundos lo vamos a tener disponible para activarlo. Ahí está disponible, vamos a pulsar en activar y en solo unos segundos lo vamos a tener listo y lo que vamos a notar es que vamos a tener un nuevo paso de menú que vamos a poder utilizar. Aquí lo tenemos, ya tenemos nuestro paso de menú, es simple, es una única pantalla digamos donde podemos entrar y aquí vamos a tener los diferentes tipos de gráficos que podemos generar con sus distintas alternativas y vamos a obviamente poder luego importarlo o generarlo en una página. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a ver cada uno de los temas. Primero el tipo de gráfico, tenemos de torta, polar, tenemos de donas, líneas, código de barras, barras horizontales del estilo radar o de burbujas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero por ahora voy a iniciar con el primero que es del tipo torta. Si queremos o no que se muestren las leyendas, yo voy a poner que sí en este caso, y acá tendríamos nuestras leyendas. Yo lo que voy a hacer, para este caso en particular, voy a hacer ejemplos con países y algún dato. Si no, vamos a hacer referencia a qué significa el dato, pero simplemente vamos a generar acá países para que se entienda. Entonces vamos a poner Argentina, México, vamos a poner acá abajo Colombia, vamos a poner España. Bueno, y obviamente podrían ir incorporando cada vez más países. En cada uno de los ejemplos que haya voy a intentar cambiar estos países. Y ya que está, aprovecho y hacemos un juego. No voy a estar pensando a cuál estoy incluyendo, pero voy a intentar cambiarlos y de los que me vaya olvidando o los que quieran, los comprometo o les pido pongan en los comentarios qué países quieren que vaya mencionando en mis videos. Tengo apoyo de muchísimos de ellos y la verdad que les agradezco muchísimo. Vamos a poner acá los valores o vamos a mantener estos valores. Fíjense que acá para este plugin la idea es que yo pongo lo que sería cada uno de los componentes y acá separo en comas los valores. Es decir, el 3 está asociado a Argentina, el 7 está asociado a México, el 5 está asociado a Colombia, el 12 está asociado a España. Acá tendríamos la posibilidad de indicar valores máximos, por ejemplo. También podemos valores o sugerir valores mínimos. Y después tenemos en esta parte lo que sería los colores. Yo acá podría simplemente, fíjense, en combinatorias de pares, ir poniendo los valores de los colores. Cuando digo combinatorias de pares, que en realidad son ternas, es porque fíjense que acá tengo rojo, gris y amarillo. Eso es una terna y está correspondiente al primer país. Este es el segundo y está correspondiente al segundo país. Y así el tercero y ustedes pueden jugar con cada uno de ellos. Una vez que tienen generado toda esa combinatoria, pulsamos en generar y fíjense que lo que va a pasar es que me va a generar acá una demo de mi gráfico. Entonces tengo Argentina, tengo México, tengo Colombia y tengo España. Fíjense que, bueno, obviamente el nombre lo está tomando de aquí. El valor de Argentina, que es el rojo, si yo pulso atrás, fíjense que está con un 3, es este valor que está aquí. Y finalmente notarán el tema de los colores. Este es el primer país. Habíamos dicho que era rojo, gris y amarillo. El rojo lo tienen en el nombre, gris lo tienen acá y el amarillo es cuando pulso directamente y me paso hacia arriba. Entonces con eso tienen generado su diagrama, pero hasta acá lo tienen como formato de preview. ¿Cómo hacemos para insertar esto en nuestra página web? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar este shortcode. Vamos a ir a páginas. Vamos a pulsar en añadir una nueva. Y una vez que estamos acá, vamos a ponerle página de gráficos. Y vamos a insertar nuestro primer shortcode. ¿Cómo hacemos esto? Lo pueden hacer obviamente con Elementor si quisieran. Yo, para ser más rápido, por ahora me voy a quedar con Gutenberg. Insertan un shortcode, pegan el shortcode y vamos a publicar nuestra página con nuestro primer diagrama.
Una vez que está ahí, voy a hacer botón derecho y vamos a ver el resultado. Y listo. Fíjense que ahí tengo página de gráficos y tengo mi gráfico, pero ya dentro de mi sitio con mi página web y sigue funcionando perfectamente el tema de la selección que queda siempre en amarillo. Con eso entonces vimos nuestro primer plugin para crear gráficos, pero obviamente vamos a seguir avanzando, voy a volver hacia atrás y quiero mostrarle obviamente que esto no solo se queda en un gráfico de torta. Podemos por ejemplo hacer un gráfico de donas. Una vez que hago esto puedo mantener o no los mismos valores, para no demorar voy a mantener los valores y quería que vean cómo queda el gráfico de donas. Acá nuevamente lo único que tienen que hacer es copiar, podemos volver hacia acá atrás, voy a hacer una cosa, voy a ir insertando los diferentes diagramas que tenemos de los diferentes plugins y formatos, pulsamos en actualizar, vuelvo a mi página y voy a refrescar. Con eso entonces tenemos un diagrama de torta y acá abajo tenemos el mismo diagrama pero en donas. Estos tienen una característica similar, básicamente cambia lo que sería la imagen, pero tengan presentes que después tienen acá otros tipos de gráficos que sí ya son totalmente distintos, como el gráfico de líneas. Voy a pulsar en generar y fíjese que acá tengo en realidad expresando lo mismo, pero acá está Argentina, México, Colombia y España expresado de otra manera. Cada uno va a depender de qué datos esté mostrando o qué quiera visualizar, la forma que lo quiere ver. Podemos también poner en barras, que es otro de los gráficos también muy utilizados. Fíjense que cada uno tiene sus características, todos representan lo mismo, pero insisto, cada uno va a ver después, según lo que quiere mostrar y la variación entre esos diagramas, cuál es el más conveniente. ¿Por qué digo esto? Si son números muy pequeños y están con muy poca variación, por ahí el diagrama que vimos recién de líneas les conviene porque visualmente se nota, y por ahí en un gráfico como este de barra las partes superiores de esas barras pueden quedar muy juntas. No es mi caso, con lo cual, como hay mucha diferencia entre los datos, todos los que vimos fueron muy útiles. Con esto entonces sepan que tienen algunos más como radar o barras horizontal o inclusive el de burbujas, va a ser el último que les voy a mostrar, ahí tienen el diagrama de burbujas. Pero bueno, tienen diferentes versiones. Creo que con esto está súper claro cómo utilizarlo. Vamos a pasar al segundo, para esto voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. Y en este caso vamos a buscar Chart and Graph. En este caso el que vamos a utilizar es este, voy a pulsar en instalar, como ustedes saben siempre, en muy pocos segundos lo van a tener listo y disponible para utilizarlo. Una vez que está listo voy a pulsar en activar. Vamos a cerrar esta página que habíamos creado anteriormente y vamos a crear una nueva. Vamos a poner acá gráficos 2. Voy a publicar nuevamente. Y en este caso en particular, si bien la anterior también sirve para Elementor porque pegan el shortcode, esta en particular es específicamente para Elementor, con lo cual voy a traer el editor de Elementor. Voy a agregar una nueva sección. Y lo que vamos a hacer es bajar y nos vamos a encontrar que dentro de los objetos de Elementor tenemos esta nueva sección que es de gráficos. Entonces yo puedo arrastrar cualquiera y fíjense que acá tenemos nuevamente varios. Vamos a probar algunos de estos, pero tengo varios para poder ver. Empezamos, por ejemplo, para equipararlo con el anterior, con el gráfico de lo que sería de torta. Lo tiran hacia adentro y una vez que están aquí adentro pueden empezar a editar. Fíjense, acá podemos poner gráficos de países. Podemos adicionalmente ir cambiando, digamos, el encabezado, por ejemplo. Este es el encabezado que está acá. En realidad, esto que está acá, gráficos de países, debería estar acá. Así lo dejamos como título. Lo voy a copiar, ahí está. Acá podemos poner ver detalles para poner un subtítulo. Y obviamente una vez que tenemos esto, tenemos primero algunos conceptos de lo que sería el diagrama. Digamos, este diagrama lo van a tener para ponerlo, lo pueden hacer manual o lo pueden hacer dinámicos. Esto, algunas versiones puede ser que sean pagas, así que yo lo voy a utilizar como está acá, ahora manual. ¿Cuántos elementos quiero? Quiero 5 y fíjense que acá me genera 5 elementos, podría poner más. Podría poner acá diferentes seteos, es el alto, si quiero que tenga, digamos, una barra de toolbar, el gráfico asociada, fíjese que acá lo que nos muestra es esto, y esto está muy interesante este plugin, porque fíjese que la toolbar, al activarla, lo que nos está permitiendo es exportar esto o descargarlo como un archivo de gráfico SVG, como un PNG, que es otro diagrama o otra imagen,
y también como un archivo CSV si me lo pasa a lo que sería un Excel o un archivo de datos. Con lo cual eso está muy bueno. Me permitiría poner algo así como el archivo donde lo descargo si quisiera automáticamente. Así que bueno, tenemos, si queremos que se muestren como seteo los textos o los labels dentro del diagrama, yo lo voy a poner en este caso, fíjese que lo que me está mostrando acá ahora es el valor de cada uno de ellos. Le puedo poner el color, si yo por ejemplo quisiera que en lugar de negro esos colores sean blancos, lo puedo modificar perfectamente. Ahí lo tienen. Podemos indicar acá si queremos que exista el tooltip, digamos que sería algo así como este valor por sobre, que lo voy a dejar también, está en porcentajes aquí y por sobre me muestra cantidades. Podemos hacer que el tema sea oscuro, esto es algo que bastante se está utilizando hoy en día. Podríamos hacer la versión oscura o de día, digamos, una vez que esté insertado dentro de la página. Tenemos la parte de animaciones, si yo quiero que esté seteada o no la animación, digamos, cuando supero arriba y otro tipo de animaciones. Tenemos este seteo que básicamente lo que nos hace es si quisiéramos tener marcado o no las diferencias. No sé si se llega a notar, pero fíjense que acá entre cada uno de los valores no tengo un separador, digamos. Acá no solo lo puedo separar, sino que podría indicarle el ancho. Igual con 2 está más que suficiente y de hecho queda bonito, es decir, me parece que queda bien y remarca más los números. Bueno, y podemos tener además acá lo que sería la parte de leyendas. Si quiero que me aparezca o no la leyenda, estos son los valores que te ven aquí abajo. Yo puedo poner que aparezcan o que no aparezcan, que vayan arriba o a la izquierda. Yo voy a mostrar simplemente uno de los laterales para que lo vean. Podrían dejarlo ahí, podrían mostrarlo arriba o podrían mostrarlo abajo. Y obviamente, además de todo eso, la alineación, si lo quiero izquierda, derecha o centrado. Después tengo seteos para los elementos. Antes que nada, podría estar cambiando acá si lo quiero clásico, diagrama o con un relleno. Esto es lo que está dentro, ¿sí? Cada una de estas porciones que están acá dentro. Puedo definir los colores. Fíjese que acá tengo los 5 colores definidos y yo podría cambiar. Para dar un ejemplo, si nos ponemos a pensar, acá tengo celeste y estas 3 porciones parecerían ser muy similares. Entonces yo podría llegar a cambiar una. Por ejemplo, no sé, vamos a tomar esta y decir, bueno, a ver, ¿qué color no tengo ahí? Y no sé, no tengo un verde, por ejemplo. Entonces vamos a cambiar una de estas y vamos a pasarlo a un verde para que se diferencie más de las restantes, porque realmente había 3 porciones del gráfico que estaban muy similares, teniendo varios colores. Bueno, ahí lo dejé mucho más separado. Estas dos están cambiadas. Aunque insisto que podrían entrar y si quisieran tener todas totalmente distintas, por ejemplo, ahí no tengo rojos. Lo voy a llevar un rojo y lo dejo disponible. Ahora sí, quedó súper colorido, pero básicamente por un tema de entendimiento conviene que sea así. Finalmente llegamos a lo que son los valores en sí mismos y acá ustedes podrían ir cambiando los valores. Fíjense que acá tenían lo que serían meses. Yo lo había cambiado y mi modelo era por país, así que vamos a poner Ecuador, vamos a cambiar, vamos a poner Perú, vamos a ir poniendo acá Venezuela, vamos a cambiar, vamos a poner aquí Dominicana y vamos a cambiar y aquí vamos a poner por ejemplo Chile. Ahí fui cambiando y seguimos con nuestro ejemplo, no importa el valor en sí mismo que tenían, pero sí lo cambié a países para que tengan un ejemplo similar. Una vez que hago esto, pulso en actualizar para que lo tengan disponible y sepan obviamente que al igual que lo vimos anteriormente, lo voy a hacer directamente de una, yo voy a agregar otra sección y obviamente podría venir aquí, podría ir a la parte de diagramas y vamos a hacer otro ejemplo para que vean un ejemplo totalmente distinto. Recuerden que tienen un montón de tipos de diagramas, ¿eh? Así que vamos a venir acá, vamos a insertar y vamos a tratar de hacerlo muy rápido, pero vamos a poner entonces países, podemos poner acá diagrama de líneas. Bueno, para no demorarlos mucho, creo que básicamente se va entendiendo el concepto. Voy a ir viendo las opciones. Nuevamente, si lo quiero manual, lo quiero automático. Del diagrama en general, sí voy a pasar acá porque al ser otro tipo de diagramas, fíjese que está muy completo el plugin. A nivel de líneas puedo cambiar el tipo de líneas que ustedes quieren mostrar. Fíjese que ahí me lo da bien marcado a nivel de picos, digamos. Antes los tenía suavizados. Y tenemos este que inclusive ya genera lo que sería cubos para marcarlos. Yo le voy a dejar en Smooth. Así que bueno, ahí tienen el ancho. Si quieren ver, si quieren tener la toolbar nuevamente lo pueden poner para exportar datos.
si quiero mostrar o no los valores. Esto por ahí ya se va repitiendo respecto del anterior y fíjese que ahí tengo los valores. Puedo decirle en este caso si quiero mostrar o no el fondo o un fondo. Esto tiene que ver con estas líneas. Fíjese que puedo hacer en este caso, puedo hacer zoom. Zoom, digamos, para poder acercarlo o alejarlo. Son espectaculares, la verdad es un plugin gratuito, pero realmente muy muy bueno. Tenemos la parte de bordes, bueno, los colores, y digo, voy pasando un poquito rápido para que no se haga tan largo el tutorial. Los tooltips, si lo quiero que se muestren, si quiero que esté o no, digamos, combinados. Acá sí tengo una especie de sombra, me está marcando acá. La verdad, lo pongo ahí. Ah, tenemos que setearlo acá. Si quiero el seteo de la sombra, tengo que ver la posición, si lo quiero hacia arriba, hacia el costado, el blur y bueno, y la opacidad, así que hay que ir cambiando todo esto para ir jugando con esos valores. Vamos a probar muy rápidamente, vamos a ponerle 1, 1, 1. Bueno, ahí se supone que va cambiando, fíjese que tiene una especie, una pequeña línea, lo que pasa es que puse demasiado poco. Vamos a poner acá 5, 5 y acá lo voy a bajar porque quedó muy fuerte. 0.3. Bueno, ahí están teniendo como una especie de sombra, después ustedes tendrán que ir jugando porque obviamente ahí queda demasiado fuerte para mi gusto. Pero bueno, como verán, tienen un montón de opciones. Tendrían que ver, ahí está, ahí quedó mucho más clarita. Y obviamente esto está demasiado separado, tendría que ser algo así. Pero bueno, como ven, tienen para generar una calidad impresionante. Ahí tienen una pequeña sombra para poder ver. La parte de animaciones y nuevamente las categorías. Acá tengo las distintas categorías que puedo llegar a mostrar. Podrían, como vemos anteriormente, Costa Rica. Podemos poner acá Guatemala. Podemos poner acá Brasil. Vamos a poner acá Paraguay. Vamos a poner acá Uruguay. Y acá Bolivia. Insisto, no estoy pensando, no los tengo anotados, con lo cual puede ser que alguno me esté faltando o alguno lo repita. Y nuevamente los invito, en los comentarios me dejan, si me olvidé de alguno, quien quiere que mencione en mis próximos tutoriales. Nuevamente el seteo de leyenda, si lo quiero arriba o abajo. Y sí vamos a ver estos dos porque fíjense que acá nos cambia. Acá tenemos el eje X y el eje Y, que obviamente en el otro no estaba. Acá puedo decir si quiero que aparezcan a nivel de eje lo que serían los valores o los tooltips. Si yo quiero que me aparezcan. Fíjense cuando estoy acá me va marcando, digamos, en cada uno de los tooltips quién es el país como un agregado. Lo puedo volver hacia atrás y que solo me queden las etiquetas. Me permite poner la posición si quiero que esté arriba, si quiero que esté abajo. Bueno, y tiene unas diferentes opciones y pueden ir cambiando acá el offset si quiero cambiar esto que se vaya corriendo. Pero esto sí quería verlo porque el manejo de los ejes X y Y para este tipo de diagramas no lo tenían con uno de dona, no lo tienen con este de torta como el que vimos anteriormente. Bueno, Element Settings. También acá tienen la alternativa, por ejemplo, de cambiarle el color si quisieran a la línea, si quieren que sea punteado. Por ejemplo, yo cambio acá, debería cambiarme la línea a punteado. Ahí está, ahí lo ven. Podemos ponerlo con un punteado un poquito más grande, digamos. Ahí lo van viendo. Así que bueno, tienen infinitas alternativas y realmente, acá están desde luego los valores. Realmente es muy bueno este plugin. Voy a pulsar en actualizar. Para terminar con el mismo, voy a volver hacia acá, vamos a poner ver la página, esto luego lo vamos a cerrar y acá tienen la página ya corriendo. Entonces tienen el diagrama número 1 con todas las funcionalidades que dijimos que estábamos viendo. Fíjese que cuando hago clic además es como que resalta o marca estas porciones, creo que en el otro no habíamos probado. Y bueno, igual tenemos el diagráfico de líneas que habíamos visto recién, que como les dije pueden hacer zoom a distintas partes o lo pueden volver hacia atrás perfectamente. Así que bueno, si cliquean acá en la manito, cuando tienen zoom o no, lo pueden ir corriendo a la derecha o a la izquierda. Muy completo. Tienen la exportación, que de paso vamos a probarlo. Si yo lo exporto a un PNG y toco cliquear acá, fíjese que me lo descarga muy rápidamente. Y ahí les muestro, le pongo en pantalla, acá está la imagen que me descargó. Excelente, entonces voy a cerrar nuevamente. Vamos a volver a nuestro WordPress, vamos a ir a plugins, añadir uno nuevo, porque esto no termina acá. Vamos a ver un tercer plugin porque como habrán visto entre estos dos, los dos son muy buenos, pero tienen sus características diferentes. Ahora lo que vamos a buscar es Chart Manager.
El que vamos a instalar es este. Nuevamente vamos a esperar solo unos segundos para tenerlo disponible. Una vez que está listo, pulsamos en activar. Una vez que está instalado, como van a ver aquí abajo, tenemos un nuevo menú que se llama Visualizer. Y tenemos opciones para ver los Chart Library, que serían los que ya estén generados. Podríamos agregar uno nuevo. Y obviamente la opción también desde aquí para agregar un nuevo gráfico. Vamos a hacer eso, vamos a agregar un nuevo gráfico. Lo primero que se nos va a presentar, y fíjese que este cambia, digamos, la forma en la cual lo estamos ejecutando, es el tipo de gráfico. Se nos presentan diferentes opciones. Tenemos una tabla, tenemos de dona, líneas, acá tenemos así picos o líneas hechos pero con áreas, digamos de alguna manera, porque fíjense que es muy similar a este pero está marcado todo el área. Fíjense que tenemos de geo, es decir, hay una forma de crear tipo un mapa para yo marcar realmente dónde quiero marcar colores, y si esto sería a nivel mundial podría ser, no sé, casos de COVID, por ejemplo. Se me ocurre hoy en día que estamos en plena pandemia que esto sería válido. Tenemos barras horizontales, barras verticales, tenemos nuevamente lo que serían por burbujas de diferente estilo. Fíjese que acá tenemos, a partir de acá me dice que son premium, con lo cual habría que abonar, pero tendrían este gráfico que es obviamente como si fuesen velocímetros. Bueno, y a partir de acá tienen una serie de diagramas premium, pero con esto que tiene acá arriba es más que suficiente. Yo voy a arrancar con el de torta, que es el que venimos utilizando. Una vez que hicimos esto, pulsamos en Next. Y acá lo que va a pasar es que tienen diferentes opciones. Para modificar esto, básicamente tenemos de aquí para abajo van a tener una serie de opciones de importaciones, ¿sí? Que estos tres lo tienen bloqueado. Pero tenemos la posibilidad de ingresar datos manuales y por sobre todo, que es así como viene, importar datos de un CSV. Con lo cual con esto está más que suficiente y también podrían de una URL. ¿Cómo hacemos esto? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar un archivo. Si ya lo tienen creado por fuera, lo seleccionan. Ahora van a ver que la estructura es muy simple. Lo seleccionan y lo importan y ya su diagrama va a cambiar. O si no lo tienen, cliquean aquí en este link y lo que va a suceder es lo que vieron acá abajo, que es que me quedó el CSV disponible. Yo voy a hacer doble clic, lo voy a abrir. Ahora lo voy a traer a mi pantalla. Y fíjense que acá tengo creado el CSV que me hizo recién en forma automática. ¿Qué características tiene esto? El primer renglón que dice tags horas por día es básicamente lo que yo tendría. Yo acá tendría que poner, por ejemplo, países. Y acá tendríamos que poner, manteniendo el concepto en este caso de poner horas. Acá abajo tenemos los tipos de datos. String es un texto y el segundo es un número. Y eso es por cómo está planteado acá. Si ustedes quisieran poner dos números, podrían. Yo esto lo voy a mantener exactamente igual. Y acá tenemos los valores, en este caso. Acá es trabajo y 11. Bueno, yo acá voy a hacer lo mismo. Voy a ir cambiando. Voy a empezar a repetir porque ya no recuerdo cuáles había puesto y cuáles no. Así que voy a empezar a repetir algunos. Vamos a poner Estados Unidos. Vamos a poner aquí abajo, por ejemplo, Italia. Y vamos a poner acá abajo, por ejemplo, Canadá. Excelente, con eso entonces los valores los mantengo, pero yo lo que hice fue cambiar mi Excel, le puse los valores, les puse los nombres que yo quería, voy a pulsar en guardar, voy a guardar nuevamente el libro, lo que voy a hacer es cerrar, y ahora lo que van a hacer es pulsar en seleccionar archivo, yo lo tengo en la sección de descargas, acá fíjese que está el diagrama que habíamos descargado, acá está mi archivo con datos, voy a pulsar abrir y luego importar. Una vez que hagan eso, va a trabajar, lo va a traer, como ven es muy rapidísimo. Y listo, acá ya lo tienen. Tienen Colombia, México, Estados Unidos, Italia y Canadá. Tengo mi diagrama, que en este caso el efecto es como que le deja hacia afuera. Fíjense, nos queda un tooltip con el valor y el porcentual. Y hacia afuera le remarca un estado. Una vez que tenemos eso ya generado, insisto, ustedes podrían ese CSV generarlo por su cuenta y después cargarlo. Ponen crear gráfico. Y van a tener acá los gráficos que fueron creando. Es decir, ustedes van a tener acá el número de gráfico, podrían editarlo o generar una imagen o diferentes opciones. Y van a ir teniendo diferentes gráficos que después los van a poder buscar por ordenamiento. Y en particular, esta tijerita es la que nos va a dejar, digamos, disponible el shortcut en memoria. Fíjese que me dijo que el shortcut fue copiado a memoria. Voy a pulsar en aceptar. ¿Cómo utilizamos ahora entonces nuestro gráfico? Vamos a decir como hicimos recién, página nueva. Voy a abrir una.
Aquí vamos a poner gráficos 3. Voy a cliquear, voy a poner shortcode y voy a pegar mi shortcode aquí abajo. Pongo publicar, publicar nuevamente. Y una vez que tenemos la página creada, voy a hacer botón derecho y vamos a ver el resultado. Perfecto, acá tienen nuevamente el gráfico con otras opciones distintas. Fíjense que cuando yo voy haciendo clic me va dejando marcado la opción que quiero. Realmente están muy buenos, si bien parece similar el resultado, como habrán visto, los tres que mostré son algunos más complejos que otros de utilizar, aunque todos son bastante simples y todos me dan características o beneficios distintos. Aunque el resultado por ahí sea similar, les dejé varias opciones para que lo puedan ver. Obviamente, como ustedes saben, yo podría acá crear un nuevo gráfico y crear de diferentes tipos. Creo que con esto es todo. Seguramente les va a ser de mucha utilidad. Por favor les pido, si fue así, suscríbanse al canal. Recuerden, para ustedes son solo unos segundos y a nosotros los creadores nos ayudan muchísimo suscribiéndose. Déjenme su like por favor para apoyar a que el canal siga creciendo. Suscríbanse a la campanita y mientras más miren mis videos, obviamente más voy a poder crecer y seguir generando contenido. Les agradezco muchísimo nuevamente a todos los países que me apoyan, a los que me invitan cafés por medio de mi página web y obviamente los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena de WordPress y al anterior. Un beso enorme